Welcome everybody, bienvenidos. Hoy nos vamos a enfocar en las palabras WH para crear preguntas en inglés. What quiere decir qué, o a veces se traduce a cómo. What. When, cuándo. When. Where, dónde o a dónde. Where. Who, quién o quiénes. Who. Why, por qué. Why. How, cómo. How. Which, cuál o cuáles. Which. Y el vocabulario de hoy es because. ¿Por qué? Because. Este se usa para contestar. Here, aquí. Here. Fine, bien. Fine. For, para o por. For. Thank you. Gracias. Thank you. You're welcome. De nada. You're welcome. Please. Por favor. Please. Name. Nombre. Name. Far. Lejos. Far. Near. Cerca. Near. Hoy vamos a usar las palabras WH, este nuevo vocabulario y el vocabulario de los videos pasados para crear oraciones nuevas. La estructura para hacer preguntas con estas palabritas es la palabra WH, un verbo auxiliar, el sujeto, después el verbo principal y un complemento si es necesario. Otra estructura con las palabras WH puede ser la palabra WH, un sustantivo y después el verbo auxiliar y un verbo y complemento si es necesario. Aquí es en donde las cosas se comienzan a poner más interesantes porque una conversación es pregunta y respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se dice qué estás comiendo en inglés? ¿Cómo se dice qué? What. What. Y estás, como aquí es una pregunta, vamos a colocar el verbo to be primero. En este caso es are. Y el sujeto es you. What are you? ¿Y cómo se dice comiendo? Eating. Eating. What are you eating? What are you eating? Y podemos responder, estoy comiendo sopa. ¿Cómo se dice estoy en inglés? I am. O I'm, si estamos usando la contracción. I'm. ¿Y comiendo? Eating. Eating. ¿Y cómo se dice sopa? Soup. I'm eating soup. I'm eating soup. ¿Cómo se dice a dónde vas en inglés? ¿Cómo se dice a dónde? Where. Where. ¿Y cómo se dice vas? En inglés vamos a usar el tiempo continuo. Entonces es are you going? Are you going? Que literalmente se traduce a estar yendo. Where are you going? Where are you going? Recuerden que esta estructura de going to ya la vimos anteriormente. ¿Cómo diría voy a la tienda? ¿Cómo se dice voy? I'm going. I'm going. ¿Y a la tienda? To the store. I'm going to the store. I'm going to the store. Muy bien, ¿y cómo preguntamos dónde está el aeropuerto? ¿Cómo se dice dónde? Where. Where. Después sigue el verbo to be, el verbo auxiliar. Is. Where is. ¿Dónde está? ¿Y el aeropuerto? The airport. Where is the airport? Where is the airport? ¿Y cómo respondería está lejos? Bueno, aquí tenemos que usar un pronombre y en este caso va a ser it. Recuerden que en inglés tenemos que usar un pronombre y cuando no es una persona vamos a usar it para una idea o para un concepto. El verbo to be es is. It is. ¿Y cómo se dice lejos? Far. It is far. It is far. Y para preguntar ¿dónde trabajas? ¿Cómo se dice dónde? Where.
where. ¿Y trabajas? Bueno, aquí recuerden que con verbos no auxiliares tenemos que usar el auxiliar do. Si seguimos la estructura, es la palabra WH después el verbo auxiliar. Entonces aquí es do y el sujeto es you. Where do you? ¿Y cómo se dice trabajas? Work. Where do you work? Where do you work? ¿Y cómo respondería trabajo en una librería? ¿Cómo se dice trabajo? Empezamos con el pronombre I. I work. I work. Yo trabajo. ¿Y cómo se dice en una librería? In a bookstore. In a bookstore. I work in a bookstore. I work in a bookstore. Excelente trabajo. ¿Cómo preguntamos quién eres tú? ¿Cómo se dice quién? Who. ¿Y eres? En este caso es are. Are. Porque el sujeto es tú. En inglés es you. Who are you? Who are you? Aquí simplemente puede decir soy y dar su nombre. Soy Liliana, por ejemplo. ¿Cómo se dice soy? I am o I'm. I'm Liliana. I'm Liliana. También se puede usar para preguntar quién es él o quién es ella, quiénes son ellos. La estructura es la misma. ¿Cómo se dice quién es él? Empezamos con who y aquí como el sujeto es él, vamos a usar is para el verbo to be. Who is he? Who is he? Y una respuesta de ejemplo es él es mi papá. ¿Cómo se dice él? He. ¿Y es? Is. He is. O podemos usar la contracción. His. ¿Cómo se dice mi papá? My dad. He's my dad. He's my dad. ¿Y cómo preguntaría cómo estás o cómo estás tú? ¿Cómo se dice cómo? How. How. ¿Y estás? Are. Porque el sujeto es tú. How are you? How are you? How are you? Podemos contestar con estoy bien. ¿Cómo se dice estoy? I'm. I'm. ¿Y cómo se dice bien? Fine. I'm fine. I'm fine. ¿Y cómo preguntamos cómo está tu mamá? ¿Cómo se dice cómo? How. How. ¿Y cómo se dice está? Is. How is. Porque estamos hablando de tu mamá, la tercera persona singular. ¿Cómo se dice tu mamá? Your mom. How is your mom? How is your mom? Y podemos responder ella está bien. ¿Cómo se dice ella? She. She. ¿Y está? Is. She is. O she's, usando la contracción. ¿Y cómo se dice bien? Fine. Fine es un adjetivo, así que es igual para todos los pronombres. She's fine. She's fine. Y aquí podemos usar las palabras de cortesía, ¿verdad? Thank you. She's fine. Thank you. Ella está bien. Gracias. Muy bien, ¿cómo preguntamos cuál coche es tuyo? ¿Cómo se dice cuál? Which. Which. ¿Y coche? Car. Which car? ¿Y cómo se dice es tuyo? Is yours. Which car is yours? Which car is yours? Aquí la estructura cambia un poco porque no vemos el auxiliar primero, vemos el carro primero. Podemos contestar como el coche rojo es mío. ¿Cómo se dice el coche rojo? The red car. The red car. Vamos a cambiar el sustantivo y el adjetivo. ¿Y cómo se dice es mío? Is mine. The red car is mine. The red car is mine. Seguimos con ¿por qué? ¿Cómo preguntaríamos por qué estás aquí? ¿Cómo se dice por qué? Why. Why. Estás es are. Y aquí el sujeto es tú. Entonces, siguiendo la estructura es la palabra WH, verbo auxiliar, el sujeto
que en este caso es you. Why are you? ¿Y cómo se dice aquí? Here. Why are you here? Why are you here? Muy bien, esta respuesta es un poco larga, pero ya tienen todo lo necesario para responder. ¿Cómo diría estoy aquí porque tengo una pregunta? ¿Cómo se dice estoy? I'm. Y aquí, here. ¿Por qué? Es because en este caso. Para preguntar usamos why, para responder usamos because. ¿Cómo se dice tengo? Bueno, tener es to have, ¿verdad? Pero en inglés tenemos que usar el pronombre también. Entonces es I have. Yo tengo. En español lo podemos omitir, pero en el inglés no. I have. ¿Y cómo se dice una pregunta? A question. A question. I'm here because I have a question. I'm here because I have a question. Todas estas palabras ya las vimos anteriormente y hay algunas nuevas en este video también. ¿Cómo preguntaría por qué necesitas eso? ¿Cómo se dice por qué? Why. Vemos el verbo aquí necesitas y ese no es un verbo auxiliar. Eso quiere decir que vamos a usar el verbo auxiliar do para crear la pregunta. Why do y después el sujeto que es you. Why do you? ¿Y cómo se dice necesitas? Need. ¿Y cómo se dice eso? That. Why do you need that? Why do you need that? Y si queremos responder, lo necesito para el trabajo. O yo lo necesito, ¿verdad? Empezamos con el pronombre yo. I. Esta estructura a veces se complica porque en español ponemos lo primero, pero en inglés va el verbo. I need. Pero necesitamos una palabrita para lo, que en inglés es it. I need it. I need it. Para el trabajo es for work. I need it for work. I need it for work. ¿Cómo preguntamos para quién es esto? Bueno, en inglés no podemos empezar con la palabra for. Vamos a empezar con la palabra WH. ¿Cómo se dice quién? Who. Es se dice is. Who is. ¿Y cómo se dice esto? This. Who is this? La palabra para es for y se coloca hasta lo último. Who is this for? Who is this for? ¿Y cómo contestamos esto es para Juan? ¿Cómo se dice esto? This. ¿Cómo se dice es? Is. ¿Y para Juan? For Juan. This is for Juan. This is for Juan. ¿Cómo preguntamos cuándo vas al banco? ¿Cómo se dice cuándo? When. ¿Y vas? Aquí recuerden que vamos a usar going. Entonces es are you going? When are you going? ¿Cuándo vas? ¿Y cómo se dice al banco? To the bank. To the bank. When are you going to the bank? When are you going to the bank? Y para responder voy al banco mañana, ¿cómo se dice voy? I'm going. Es una de las estructuras que tienen que aprenderse de memoria. I'm going. ¿Y al banco? To the bank. ¿Y cómo se dice mañana? Tomorrow. I'm going to the bank tomorrow. I'm going to the bank tomorrow. ¿Y cómo diría, por favor, dame el dinero? ¿Cómo se dice por favor? Please. Y dame. Aquí estamos dando una orden, ¿verdad? Dame. Entonces, vamos a usar el verbo give. Dar, give. Pero es a mí, dame a mí, ¿verdad? Entonces vamos a usar el pronombre me. Give me. ¿Y cómo se dice el dinero? The money.
Please give me the money. Please give me the money. ¿Y qué pasa aquí? Como es una orden, es una oración imperativa. Se asume que el sujeto es la persona con la que estoy hablando, you, y por eso podemos omitir el pronombre sujeto, solamente en esta ocasión, cuando estamos dando una orden o una sugerencia. Si quiere decir come, por ejemplo, solamente es eat, come, eat. No necesita el sujeto porque se lo está diciendo a la persona a la quien le está dando la orden. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. ¿Cómo contestaría aquí está tu dinero? ¿Cómo se dice aquí? Here, here. ¿Y está? Is, here is. ¿Y tu dinero? Your money. Here is your money. Here is your money. ¿Y cómo preguntamos, ¿podrías darme el juguete? ¿Cómo se dice podrías? Could you. Could you. Could you. Podrías. ¿Y cómo se dice darme? Vamos a usar el verbo give y el pronombre objeto. Give me. Could you give me? Could you give me? ¿Y el juguete? The toy. Could you give me the toy? Could you give me the toy? ¿Y cómo preguntamos quién te gusta? ¿Cómo se dice quién? Who. Who. Ya vimos anteriormente que gustar, like, no es un verbo auxiliar. Entonces, para hacer la pregunta vamos a usar do como verbo auxiliar. Who, do, y el sujeto es you. Who do you? ¿Y cómo se dice gustar? Like. Who do you like? Who do you like? ¿Y cómo puede decir me gusta él o me gusta ella? ¿Cómo se dice me gusta? I like. I like. Él es him. I like him. I like him. Ella es her. I like her. I like her. Bueno, en estas oraciones hemos usado muchas preguntas que normalmente se memorizan cuando estamos aprendiendo el inglés, ¿verdad? Sobre información personal o sobre cómo estás, pero si siguen las estructuras, las pueden crear en el momento. Una excepción es cuando preguntamos en inglés, what is your name? What is your name? ¿Qué quiere decir? Pues a veces se traduce a ¿cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? Pero entonces en ese caso, what significa cómo o significa cuál. Y es una excepción. Algunas veces las palabras cambian, pero el resultado es el mismo en inglés. Es muy importante poner en práctica todo el vocabulario que hemos repasado en estos 9 videos, porque ustedes ya pueden empezar a tener conversaciones haciendo preguntas y respondiendo. Solo recuerden cómo se usan las estructuras. Y aquí les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes traduzcan al inglés. Espero que estos videos sean útiles y para seguir aprendiendo inglés les dejo este próximo video. Muchas gracias.